En esta ocasión les voy a hablar sobre el cálculo de pensión. Se los voy a exponer de un modo ilustrativo, solamente conceptual, para que entiendan el por qué una pensión puede ser alta o una pensión puede ser baja. Primeramente, vamos a mencionar que la pensión se calcula con base al salario promedio de los últimos 5 años. Es decir, me van a tomar los últimos 5 años de salario, ese salario promedio va a ser la base sobre la cual me van a dar un porcentaje. Entonces, vamos a imaginar que ese salario promedio es un pastel. Tenemos pasteles de todos tamaños. Podríamos decir que este es un pastel de salario mínimo y hay un pastel grandotote que por cuestiones de espacio aquí no cabe, pero sería un pastelote del salario tope. Y entre estos hay intermedios. Pues resulta que en la pensión no nos van a dar todo el pastel, nos van a dar solamente una rebanada. Y esa rebanada depende de la combinación de varios factores. Los más importantes, el que más pesa, son las semanas cotizadas. El factor de edad se combina y las asignaciones familiares. Estos factores combinados nos van a dar un porcentaje que se va a aplicar a este pastel. Entonces nos va a tocar una rebanada. La rebanada puede ser o resultar de cualquier tamaño diferente, y lo que importa son las proporciones, porque resulta que de nada serviría que a mí me tocara todo este pastel, y al fin de cuentas es un pastel chiquito del tamaño del salario mínimo, y la ley me dice que no puedo tener una pensión mayor al salario promedio que sirvió de base para el cálculo. Entonces, lo importante de esto es observar que si yo tengo un buen número de semanas cotizadas, podría hacer algo para tener un salario promedio alto y tener una pensión más grande. Pero si no es así, aunque tenga un salario muy alto y pocas semanas cotizadas, me va a dar una rebanada muy pequeña. La ley nos pide que al menos tengamos 500 semanas cotizadas. Las 500 semanas cotizadas que me pide la ley 73 es solo para empezar a participar o para tener el derecho. Alguien que tiene 500 semanas cotizadas, combinando todos estos factores, normalmente llega a un 13% de ese salario promedio. Entonces, en este año, el salario promedio es de 2.828. Aunque yo tuviera el salario promedio de 2.828.5, si lo multiplicamos, vamos a hacer una multiplicación por 30.4, que sería el factor mensual, hablamos de un salario de 85.986, es decir, vamos a cerrarlo a 86,000 pesos mensuales. Si mi salario promedio fuera este y yo tuviera solamente 500 semanas, me va a tocar como un 13% de eso. Es decir, mi pensión sería estimativamente 11,178. Aunque traigo un salario muy alto, mi pensión es muy baja por el número de semanas, que apenas llego a las 500. Y también, ¿qué pasaría si yo tengo 2,000 semanas? Con 2,000 semanas ya estoy pegándole al 90% de ese salario promedio. Pero si mi salario promedio es de 10,000 pesos, me estarían dando 9,000 pesos de pensión. Entonces, lo que quiero que ustedes ahorita tengan entendido es el concepto de los factores que se involucran y la base para calcular la pensión, y no nos dejemos llevar con que cualquiera puede pagar modalidad 40 o cualquiera puede tener una pensión muy alta. Esto depende de los antecedentes que tengamos en nuestra vida laboral, los años que tenga cotizado, los salarios anteriores. La edad a la que me pensione es una variación pequeña, porque el factor de edad nos dice que a los 60 años me toca el 75%, 61, el 80, y va subiendo 5% hasta los 65 años, que toca el 100%. Pero también muchas veces nos confunden y nos dicen que es directamente del salario. Entonces, si yo me pensiono a los 65 y tengo el salario tope, yo pensaría que me tienen que dar 86,000 pesos. La realidad es que así no se calcula la pensión. Como les mencioné, es una combinación de semanas cotizadas, edad y asignaciones familiares. Entonces, este porcentaje de edad le afecta directamente al número de semanas que yo tenga. Y si nos damos cuenta, a partir de los 65 años, este factor ya se queda fijo, ya no cambia, ya no sube. Las asignaciones familiares, que normalmente es por esposa, son 15%. Es un factor fijo. Aunque yo tuviera un hijo o 2 hijos que me dan un 10% más, va a ser temporal, porque va a ser mientras dure el derecho de mi beneficiario hijo. La asignación familiar es el 15% y normalmente este llega a ser fijo o se mueve muy poco
este es fijo. ¿Cuál es el factor que puede darnos un incremento o dejarnos muy limitados? Las semanas cotizadas, porque al fin de cuentas el tiempo no se puede comprar. Si una persona dejó de cotizar 20 años, ese tiempo no se puede reponer, no se puede pagar, aunque les digan, vean ustedes en redes sociales que se pueden pagar o pueden hacer cosas de esas, muchas son fraude, pero no es posible, el tiempo no se compra, simplemente se quedan huecos de tiempo que nos van a afectar para el cálculo de pensión. Entonces, con esta información espero les quede un poco más claro el por qué resultan esos montos de pensión.